No tiene relevancia directa con el juicio, va a irse en relación con una audiencia que tengo programada mañana en calidad de defensor a las 8:30 en el Juzgado de Garantía de la Ciudad de La Calera. Por lo más probable podría producirse un retraso en mi ingreso a la audiencia, sin perjuicio de ello ya delegado poder la colega Marcela, que está presente en esta audiencia, a fin de que mi retraso o mi falta de presencia no genere ningún inconveniente ni en el inicio ni en la prosecución de la audiencia, pero igualmente informarle al tribunal de dicho, eso, de dicho hecho y obviamente también solicitar la autorización correspondiente. Ya, se va a tener presente evidentemente el día de mañana si es que la sesión va a iniciar a las 9 horas, ¿verdad? Si es que el día de hoy no concluye esta causa. Pero voy a tener presente lo que ya indica. ¿Alguna cuestión previa o incidente por la querellante del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género? No, presidente, gracias. Ya. ¿Por la querellante Iván Aro? ¿Por la querellante Iván Aro alguna incidencia? ¿Alguna cuestión previa? Era yo, señor Ibanaro. Ah, ya. Ivonne, perdón, Ivonne Aro, me equivoqué. No, magistrado. Ya. ¿Y por la defensa? No, sencillamente solicitar que en algún momento va a solicitar su ingreso como codefensor mi colega Marco Maldonado, para que por supuesto se le permita el ingreso para que constituya también patrocinio y poder popular. Ya, bueno, Su momento. si los funcionarios están entonces al tanto, usted lo ha comunicado, y en su momento se le podrá autorizar entonces el ingreso a esta audiencia. Ya, vamos entonces a proceder a leer las acusaciones, teniendo presente que, bueno, en la acusación del Ministerio Público, además se adhiere la querellante por Iván Andrés Aro Mancilla y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, y la querellante doña Marcia Ivonne Aro Mancilla presenta acusación particular. Ya, los hechos. En cuanto a la acusación del Ministerio Público, el día 19 de diciembre del 2019, en horas de la mañana, el imputado Carlos Iván Vivar concurrió hasta el domicilio de su ex conviviente, la víctima doña Mónica del Carmen Mancilla Muñoz, ubicado en el sector La Capilla sin número de la isla Cahuache, de la comuna de Quinchao, circunstancia en la que agredió reiteradamente con golpes de puño y patadas en el rostro, en el pecho, en los brazos y piernas, para finalmente estrangularla, hasta causarle la muerte por asfixia. Debido al actuar del imputado, la víctima resultó con las siguientes lesiones. En la región facial presentaba lesión erosiva lineal del tipo superficial de 4 centímetros, en región lateral al globo ocular derecho, en cavidad oral interna, región labio superior, impronta equimótica lineal de 5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho, hematoma frontal derecho de 3 centímetros por 4 centímetros. En la cervical plano anterior, en cara lateral derecha, se observa lesión equimótica erosiva de 1 centímetro por 3 centímetros. Lesión apergaminada submentoniana de 5 centímetros por 2 centímetros en la línea media. Lesión equimótica de 1 centímetro en una línea media de cara cervical anterior a 2 centímetros del espacio intraclavicular. Y lesión equimótica en región submandibular izquierda de 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. En tórax anterior, equimosis de 3 centímetros por 2 centímetros en mama izquierda, cuadrante superior interno. En la zona abdominal, equimosis en cara lateral, fosa ilíaca izquierda y derecha. En miembro superior izquierdo, equimosis de 2 centímetros por 1 centímetro en región dorso, mano izquierda. Equimosis de 3 centímetros por 2 centímetros en cara dorsal, antebrazo izquierdo. Equimosis amplia en región del hombro que se extiende a dorsal por sobre el trapecio hacia la zona posterior del mismo. Al elevar el miembro izquierdo, se observa equimosis amplia de 7 centímetros por 5 centímetros en cara anterior superior del brazo, hasta la línea axilar. En miembro superior derecho, equimosis dorso, mano izquierda de 3 centímetros por 2 centímetros. Equimosis de 1 centímetro por 1 centímetro en dorso antebrazo derecho. En región del codo derecho, equimosis amplia de 6 centímetros por 5 centímetros. En región braquial proximal derecha, equimosis amplia de 6 centímetros por 5 centímetros. En miembro inferior izquierdo, múltiples equimosis no mayores de 2 centímetros en cara anterior del muslo. En cara anterior de tibia izquierda, equimosis de 3 por 4 centímetros. En miembro inferior derecho, múltiples equimosis no mayores de 2 centímetros en cara anterior del muslo.
En región dorsal se ven dos equimosis amplia del trapecio en su región superior sobre los hombros de 4 o 5 centímetros por 3 centímetros cada uno. En forma bilateral corporal, en cabezas también se encontraron lesiones donde a la inversión del cuero cabelludo se aprecia gran infiltración frontal a derecha de 7 centímetros por 8 centímetros con compromiso de músculo temporal del mismo lado, además de otras infiltraciones. También lesiones en cuello donde a la disección del cuello se apreció infiltración por planos en toda su dimensión, mayor a derecha. Por último, el sistema esquelético cervical se evidencia fractura de C5 lineal transversa, siendo la causa de muerte la víctima concordante con asfixia por estrangulación. Posteriormente, el imputado huye del lugar de los hechos dejando a la víctima sobre su cama, tapada con ropa de cama. El Ministerio Público califica estos hechos como delito de femicidio, prescrito en sanción al artículo 390 del Código Penal en grado de consumado. En cuanto a la participación del acusado, estima el Ministerio Público que al acusado le cabía una participación en calidad de autor conforme al artículo 14 y 15, número 1 del Código Penal. Circunstancia modificatoria, el Ministerio Público reconoce el atenuante al 11 número 6 y además señala que le perjudica la circunstancia agravante del 12 número 16 y 18 del Código Penal. Pena solicitada por el delito de femicidio. La pena de presidio perpetuo calificado, el comienzo de todas las especies incautadas más la accesoria legal. Ya. Acusación particular. Por la querellante, doña Marcia Ivonne Aro Mancilla. Los hechos. Que doña Mónica del Carmen Mancilla Muñoz y don Carlos Iván Vivar fueron pareja durante aproximadamente 17 años. Durante dicho periodo, en múltiples oportunidades, doña Mónica Mancilla Muñoz fue víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, tanto física como psicológica. En una oportunidad, el 24 de enero del 2019, en la isla de Caguach, chocó la camioneta que manejaba en contra del automóvil conducido por la víctima, sin prestarle ayuda. Que el 22 de noviembre del 2019 el imputado tiró al fuego el celular de la víctima y luego persiguió con un cuchillo la pampa a la víctima. Producto de este último episodio de violencia, terminaron su relación de pareja en esa fecha. Que el día 18 de diciembre de 2019, en horas de la tarde, se realizó una fiesta en la escuela ubicada en el sector La Capilla de Caguach por la licenciatura escolar, fiesta a la cual concurrió la víctima e imputado. En horas de la madrugada, cerca de las 3:30 horas del día 19 de diciembre, doña Mónica Mancilla se retiró a su hogar. El día 19 de diciembre de 2019, el imputado Carlos Iván Vivar concurrió hasta el domicilio de su conviviente, la víctima, doña Mónica del Carmen Mancilla Muñoz, ubicado en el sector La Capilla sin número de la isla Caguach, de la comuna de Quinchao, quien, abusando de la superioridad de sus fuerzas, agredió reiteradamente con golpes de puño y patadas en el rostro, en el pecho, abdomen, en los brazos y piernas, lo que naturalmente causó dolor y sufrimiento en la víctima, para finalmente estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia. Debido al actuar del imputado, la víctima resultó con las siguientes lesiones. En la región facial presentaba lesión erosiva lineal de tipo superficial de 4 centímetros. En región lateral al globo ocular derecho, en cavidad oral interna, región labio superior. Impronta equimótica lineal de 5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Hematoma frontal derecho de 3 centímetros por 4 centímetros. En la cervical, plano anterior, en cara lateral derecha, se observa lesiones equimóticas erosivas de 1 centímetro por 3 centímetros. Lesión apergaminada submentoniana de 5 centímetros por 2 centímetros en la línea media. Lesión equimótica de 1 centímetro en una línea media de cara cervical anterior a 2 centímetros del espacio intraclavicular. Y lesión equimótica en región submandibular izquierda de 4 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. En tórax anterior, equimosis de 3 centímetros por 2 centímetros en mama izquierda, cuadrante superior interno. En la zona abdominal, equimosis en cara lateral, fosa ilíaca izquierda y derecha. En miembro superior izquierdo, equimosis de 2 centímetros por 1 centímetro en región dorso, mano izquierda. Equimosis de 3 centímetros por 2 centímetros en cara dorsal antebrazo izquierdo. Equimosis amplia en región del hombro que se extiende dorsal por sobre el trapecio hacia la zona posterior del mismo. Al elevar el miembro izquierdo se observa equimosis amplia de 7 centímetros por 5 centímetros.
En cara antero superior del brazo hasta la línea axilar. En miembro superior derecho, equimosis dorso mano izquierda de 3 centímetros por 2 centímetros. Equimosis de 1 centímetro por 1 centímetro en dorso antebrazo derecho en región del codo derecho, equimosis amplia 6 centímetros por 5 centímetros. En región braquial proximal derecha, equimosis amplia 6 centímetros por 5 centímetros. En miembro inferior izquierdo, múltiple equimosis no mayores de 2 centímetros en cara anterior del muslo. En cara anterior de tibia izquierda, equimosis de 3 centímetros por 4 centímetros. En miembro inferior derecho, múltiples equimosis no mayores de 2 centímetros en cara anterior del muslo. En región dorsal se ven 2 equimosis amplias del trapecio en su región superior, sobre los hombros de 4 o 5 centímetros por 3 centímetros cada uno. En forma bilateral corporal, en cabeza también se encontraron lesiones donde en la versión del cuero cabelludo se aprecia gran infiltración frontal a derecha, de 7 centímetros por 8 centímetros, con compromiso de músculo temporal del mismo lado, además de otras infiltraciones. También lesiones en cuello, donde la disección del cuello se aprecia infiltración por planos en toda su dimensión, no mayor a derecha. Por último, el sistema esquelético cervical se evidencia fractura de S5 lineal transversa, siendo la causa de muerte de la víctima concordante con asfixia por estrangulación. Posteriormente, el imputado huye del lugar de los hechos, dejando a la víctima sobre su cama tapada con ropa de cama. Calificación jurídica: constituye delito parricidio consumado. En cuanto a la participación del acusado en calidad de autor, artículos 14 y 15, número 1 del Código Penal, circunstancias modificatorias, la atenuante del 11, número 6, y la agravante del artículo 12, número 4 y 6, y 18 del Código Penal. La pena solicitada por el delito de femicidio, perpetuo calificado. El comicio de todas las especies incautadas, mala accesoria legal y costa. Incorporación de huellas genéticas en el registro de condenados. No se presentó demanda civil ni tampoco hubo convenciones probatorias. Bueno, eso entonces en cuanto a las acusaciones. Don Carlos, ¿escucho bien? Correcto, sí, sigue. Perfecto. Vamos entonces a proceder a los alegatos de apertura, los alegatos iniciales, estableciendo un tiempo prudencial de 7 minutos por cada uno de los intervinientes. Ministerio Público. Gracias, su señoría. El día de hoy presenciaremos un juicio por el delito de femicidio. Como bien sabemos, sus señorías, este delito es uno de los más graves contemplados en nuestra legislación penal, que atentan precisamente contra la vida. Pero no solamente eso, señorías, sino que este delito es el mayor que atenta contra las mujeres por violencia de género, su señoría. Si bien estos hechos que ocurrieron el 19 de diciembre del 2019 no están contemplados por la actualización legal de la Ley Gabriela, sí, señorías, son de la máxima gravedad y constituye, por lo tanto, un atentado en contra, efectivamente, no solo contra la vida de la víctima, doña Mónica Mancilla, sino que este atentado fue en un contexto de violencia de género. Esta situación la establecemos, señoría, primeramente estableciendo la relación que existía con el imputado don Carlos Vivar, quien durante 17 años que estuvo en convivencia con la víctima, mantuvieron hechos de violencia intrafamiliar, tanto de amenazas como de lesiones, que si bien no fueron denunciados en su oportunidad, sí lo fue en una ocasión, fueron denunciados al juzgado de familia y posteriormente uno al juzgado de garantía, resolviéndose en esa oportunidad terminarlo por una suspensión condicional. Después de estos 17 años de violencia que sufrió la víctima, en el mes de noviembre del año 2019 ocurre un último hecho de violencia donde el imputado persigue con un arma blanca a la víctima, la cual debió esconderse en un puente y posteriormente solicitar ayuda a vecinos. Es en esa oportunidad que la víctima ya decide derechamente terminar esta relación con el imputado, lo que gatilla efectivamente que el imputado se vaya del inmueble que compartía con la víctima hasta un domicilio de una familiar de una tía. El día previo a los hechos materia de la acusación, es decir, el día 18 de diciembre del 2019, habría una fiesta en la isla de Cahuache. Como bien todos sabemos, esta isla de Cahuache es una pequeña localidad en la comuna de Achao, y en esa oportunidad estaba la licenciatura de los octavos básicos de esa comuna.
ante lo cual la víctima fue invitada a esa fiesta donde había una orquesta, concurrió con algunos familiares, ella se divirtió, bailó, y en ese lugar se encontraba el imputado precisamente. Nosotros estimamos, su señoría, que eso quizás fue lo que gatilló efectivamente la violencia posterior del imputado al ver que la víctima estaba rehaciendo su vida en común, su vida normal, alejada de él, lo cual este imputado no lo aceptaba. Esto sería por declaraciones de testigos que vamos a presentar, dan cuenta que el imputado no aceptaba este quiebre, esta separación que había hecho la víctima. Él constantemente iba hasta el domicilio. Incluso esa noche la víctima fue hasta su casa para ver que el imputado no haya ingresado a la misma, antes de que ocurrieran estos hechos. Posterior a ello, la víctima regresa con unos familiares a su casa alrededor de las 3:30, 4 de la madrugada, la dejan en su domicilio. Y ya ese mismo día, en horas de la tarde, una amiga la va a buscar, doña Zenaida Marco, con la que había ido previamente a la fiesta, para ver cómo estaba. Es ella la que encuentra fallecida a la víctima, da cuenta efectivamente a sus familiares, a su hermana, doña Juana Mancilla, quien concurre igualmente con paramédicos de la isla Cahuach, constatando efectivamente la muerte, dan cuenta personal de carabineros, quienes se percatan de que habría intervención de terceros en esa oportunidad. Es por ello que se dispone la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de Puerto Montt, los cuales concurren al sitio del suceso y comienzan a realizar una serie de diligencias, primeramente estableciendo de manera fehaciente que aquí existe la intervención de terceros por las múltiples lesiones que presentaba la víctima en diferentes zonas de su cuerpo y una evidente marca de estrangulación en la zona del cuello que posteriormente fue ratificada por el Servicio Médico Legal como la lesión que le causó la muerte. Llama la atención que la víctima se encontraba sobre su cama, vestida y tapada con ropa de cama en esa oportunidad. Es por ello que la Brigada de Homicidios comienza una serie de diligencias con diferentes líneas investigativas, siendo una de ellas efectivamente el ex conviviente, don Carlos Vivar, donde se le toma declaración en una primera oportunidad como testigo. Él, curiosamente, entrega primero una cédula de identidad de su hermano, que es un hermano gemelo que vivía en Punta Arenas, lo que llama poderosamente la atención a personal de la Brigada de Homicidio. Asimismo, él dice que pueden revisar todo lo que estimen conveniente, que él se encontraba trabajando, que revisen igualmente su camioneta de la empresa Saesa por la cual él trabaja. Y posteriormente, no habiendo en ese momento algún antecedente que lo relacionara con el hecho, se le tomó la declaración como testigo. Surgen posteriormente nuevos antecedentes que dan cuenta ya de hechos indiciarios de la participación del imputado. Primero, el imputado esa mañana llama a don Patricio Hernández, que es un lanchero, preguntándole por la víctima y asimismo señalando que él había llamado a la víctima y que no sabía dónde se encontraba. Esto llamó poderosamente la atención a esta persona porque la víctima tenía una propia lancha para cruzar a la isla de Achao y no necesitaba usar esta lancha de este lanchero. Igualmente hay personas que lo ven, efectivamente, posteriormente se establece que lo ven ingresando en la mañana al domicilio de la víctima, siendo esta una prueba directa, un testigo presencial, alrededor de las 8 de la mañana. Posteriormente se concurre hasta el lugar de trabajo del imputado, donde se entrevista a su colega, el cual permite el ingreso al mismo, señala que efectivamente él se encontraba de vacaciones al momento en que ocurrieron estos hechos, y da cuenta que la camioneta que usaba el imputado al momento de los hechos no tenía el GPS activado, lo cual fue una situación que el imputado en un primer momento desafió a personal de la BH que revisara estas circunstancias, sabiendo él que este GPS se encontraba inhabilitado hace un tiempo. Posteriormente, al revisar el lugar de trabajo del imputado, se encuentra en ese lugar una polera que posteriormente resultó ser de la víctima, la cual al hacer el barrido respectivo se encontró sangre precisamente de la víctima, la cual se encontraba en el lugar, y en una tambor con parafina, con la intención efectivamente de hacer desaparecer esta evidencia. Ya con esos antecedentes y ante la circunstancia de que efectivamente había un testigo que lo habría visto ingresar a este inmueble, que eso solicita la orden de detención en contra del imputado, previamente y
la detención igualmente se ingresa al domicilio, donde la tía autoriza el ingreso al inmueble, se incauta igualmente una serie de evidencias, específicamente de ropa del imputado, y un cinturón. ¿Qué es importante de este cinturón, sería que de él se levantaron 2 pelos, que posteriormente fueron comparados con los pelos de la cabeza de la víctima, haciendo compatible o de similares características. Igualmente se encontró en una chaqueta arena que al levantar del sitio del suceso el inmueble de la víctima, igualmente se estableció la comparación respectiva similares a mismas circunstancias. Posteriormente, en base a la prueba científica, igualmente los peritos respectivos establecieron que la sangre encontrada en la polera que estaba en el domicilio del imputado dan cuenta efectivamente de que esta era de la víctima y que se encontraba con sangre al momento de ser periciada. Posteriormente, señoría, en base a las diligencias de investigación realizadas por la Brigada de Homicidios, a las pruebas periciales, señoría, se estableció por parte de la Brigada de Homicidios la participación del imputado en estos hechos como el delito de femicidio. Estimamos, señoría, que en base a toda la prueba reunida, a que esto se comete en un contexto de género, vamos a lograr acreditar el delito de femicidio y la participación culpable del imputado en este juicio. El imputado ha prestado declaración en la investigación negando su participación en los hechos. No obstante ello, hay una serie de contradicciones evidentes en cuanto a las diligencias de investigación que se realizaron. Él nunca ha señalado que ha tenido participación en esto, no obstante la contundente prueba que se logró recabar durante toda esta investigación. Finalmente prestará declaración igualmente el perito del Servicio Médico Legal, don Rodrigo Águila, quien nos dará cuenta de la dinámica científico-técnica de lesiones que presentaba la víctima, los cuales dan cuenta efectivamente de un delito de femicidio en contexto de violencia de género. La Brigada de Homicidios se unía igualmente prestará declaración con sus 2 funcionarios que realizaron estas diligencias, don Franco Cárdenas y don Paula Orellana. Don Franco Cárdenas señalará efectivamente las diligencias de investigación que permitieron establecer la participación del imputado en este juicio. Se siguieron una serie de líneas investigativas tendientes a efectivamente acreditar y desacreditar lo planteado por el imputado, dando cuenta que ninguna de ellas dio luces de la misma, de lo que planteaban ellos, en cuanto a teoría de la defensa en un primer momento en la etapa de investigación. Y doña Paula Orellana igualmente se dedicó a investigar todos los hechos de violencia en contexto de género que sufrió la víctima previo al hecho que le causó finalmente la muerte. En base a todos estos antecedentes, señoría, nosotros estimamos que, o solicitamos que se condene al imputado por el delito de femicidio ya señalado. Ya. Entonces, eso en cuanto al alegato inicial del Ministerio Público. Se le va a dar el tiempo al querellante por Iván Haro, igualmente un tiempo prudencial de 7 minutos, son las 9:46. Querellante por Iván Haro. Gracias, señor presidente. Obviamente, en primer término, adherirme a todos los dichos que ha indicado el señor Luis Barría en sus alegaciones de apertura, puesto que en esta ocasión, y lamentablemente a este tribunal, daremos cuenta de lo que ocurre cuando existe violencia de género, cuando existe violencia contra las mujeres de carácter sistemática, prolongada en el tiempo, y obviamente, lo digo de forma bien lamentable, podremos dar cuenta de que aquí, por parte del acusado, existe un desprecio por parte de la vida de la víctima, que nace desde el sentido de propiedad que tenía él hacia ella, lo cual no es un hecho fortuito, no es un hecho casual, sino que es un hecho que venía sosteniéndose desde que él la conoce, y obviamente en juicio podremos acreditar esto. Sumado al maltrato físico, sumado a maltratos psicológicos, o sea, toda esta violencia de género que se genera en el tiempo que el acusado está en la relación con la víctima, que obviamente al momento de ella poner fin a esta relación, como lo indicaba el señor fiscal, desencadena el asesinato de forma cobarde, de forma cruel, y así lo consignan las agravantes que hemos invocado y que no hemos adherido al Ministerio Público. O sea, aquí se operó
en el domicilio de la víctima, siendo que ella había ido a revisarlo para que esta persona no estuviera en las inmediaciones por el temor que ella implicaba en su integridad física. Se acomete en un lugar donde ella se encontraba desvalida. Inclusive, su señoría, vamos a ser capaces de dar cuenta de las afecciones físicas que en vida tenía la víctima, que le hacían imposible repeler el ataque cobarde del acusado, que le hacía imposible oponer resistencia al momento que la acometen, por una serie de enfermedades preexistentes que ella tenía, su señoría. Obviamente, como lo decía el señor fiscal Barría, vamos a poder dar cuenta que este acto de inusitada violencia surge como decisión de la surge a propósito de la decisión que toma la víctima de alejarse del acusado, en razón de todos estos maltratos sistemáticos y sostenidos en el tiempo, ¿ya? A diferencia de lo que nos pueda decir la defensa o lo que uno pueda presumir, obviamente este ataque apuntaba a despojar de la vida de la señora Mónica, quien es madre de mi representado. Obviamente, en ese orden de ideas, su señoría, claramente la pena que solicitamos, el tipo penal el cual hemos invocado, claramente va de la mano con el sentido y el espíritu de la ley 20.480, sumado a la Convención de Belén do Pará, ya donde en su artículo 7, en su artículo primero, nos indica cuáles son los actos de violencia de género, donde nos indica en su artículo primero que la conducta de género dice relación con quien causare la muerte, daño o sufrimiento físico o psicológico contra la mujer. En este caso, en puntual, su señoría, vamos a dar cuenta de que hubo violencia de género, de que hubo sufrimiento físico, psicológico, y obviamente este tipo de daño reiterado en el tiempo lleva a que el acusado aquí presente asesina a la madre de mi representado. También, su señoría, con la prueba de cargo, seremos capaces de demostrar que el daño no solamente inicia o no solamente concluye con el femicidio de doña Mónica, sino que hay daño por repercusión. Aquí existieron vidas, las cuales no van a ser las mismas, que son las de sus hijos, las de sus nietos, la de su entorno y la de su comunidad. Donde este daño por repercusión no solamente dice relación con el término de este juicio, sino que obviamente con las consecuencias futuras que van a tener que soportar las personas, las cuales han accionado por los mecanismos que la ley les da. En cuanto a las lesiones, su señoría, que usted muy bien ha enunciado al momento de leer la acusación, esas lesiones demuestran un total desprecio por la vida de la víctima, ¿ya? Sobre todo en la forma que es hallada en el domicilio que ésta compartió con el acusado aquí presente. También, su señoría, seremos capaces de dar cuenta de que, sin perjuicio de las actuaciones que la defensa podrá elucubrar, donde existió supuestamente una eventual cooperación del acusado, el acusado nos miente. El acusado, con tal de evadir el actuar de la justicia, miente, simulando identidad, otorgando identidad falsa, diciendo dichos falsos, promoviendo actuaciones de la policía, las cuales él sabía que no iba a haber resultado como lo era. Ven y revisa el GPS de la camioneta, a sabiendas que ese GPS estaba defectuoso. Por lo tanto, su señoría, en ese orden de ideas, y para ir ya concluyendo mis alegaciones, lamentablemente en este caso particular, su señoría, damos cuenta que el acusado, con los hechos cometidos, con las declaraciones que se van a vertir en juicio, logramos acreditar que él, en base a la lista de género, se siente dueño, amo, y comprende que incluso podría controlar los sentidos de la vida de la víctima. Y que obviamente, él, al ver que estaba reiniciando su vida sin él, la comete cobardemente y le causa la muerte. Por lo tanto, su señoría, en ese orden de ideas, en juicio, mediante la declaración de todo y cada uno de nuestros testigos, de nuestros peritos y personas que van a deponer ante este tribunal, vamos a dar por acreditados todos los hechos anteriores, coetáneos y posteriores a la muerte de la señora Mónica, pero obviamente también vamos a dar cuenta, con todas y cada una de las agravantes, vamos a poder acreditar, como lo decía anteriormente, que el acusado miente, que aquí no hay indicios de colaboración, y obviamente en ese orden de ideas, su señoría, este tribunal quedaría en condiciones de dictar una sentencia que dice relación con la pena solicitada en nuestro nivel acusatorio,
y obviamente esta pena tendrá claramente un rol retributivo, sumado a la protección de las víctimas y a la sociedad que obviamente se ve afectada por el daño cometido por el acusado. Por lo tanto, su señoría, nosotros solicitamos que se le condene a Vivar como autor del delito de femicidio consumado. Eso en cuanto a mis alegaciones de apertura, magistrado. Ya. Eso entonces en cuanto a la creyente por Iván Aro. Se le otorgará la palabra a la creyente por Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, al igual que a los demás intervinientes, un tiempo prudencial de 7 minutos, son las 9:53. Muchas gracias, magistrado. Durante el juicio oral que se realizará durante estos días ante su señoría, efectivamente se logrará acreditar que el día 19 de diciembre del año 2019 el acusado concurre hasta el domicilio de su ex conviviente, doña Mónica Mancilla, su ex conviviente durante 17 años, y en circunstancias donde el acusado la agrede reiteradamente con golpes de puño y patadas en el rostro, en el pecho, en los brazos, en las piernas, para finalmente estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia. Según la autopsia, como se verá, la víctima sufrió al menos 24 lesiones, tanto a nivel facial, abdominal, torácico, dorsal y en las extremidades. La razón que el imputado no haya aceptado el término de la relación y haya dispuesto de la vida de la víctima de una manera tan arbitraria, tan injusta, dándole muerte, nos habla solamente de cómo el acusado cosifica completamente a la víctima, valiéndose de la superioridad relativa a la fuerza empleada y al hecho que actuó con total desprecio a la dignidad de la mujer. En ese sentido, su señoría, se acreditará que estamos frente a un caso de violencia de género, según los conceptos que nos otorga la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, convención ya citada, la Convención Belém do Pará, la cual en su preámbulo afirma que la violencia en contra de la mujer constituye una violación de los derechos humanos. Y en ese sentido, en su artículo primero, señala que debe entenderse por violencia en contra de la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause la muerte, daño o sufrimiento psíquico, sexual o psicológico en la mujer, tanto en el ámbito público como privado. Bajo ese tenor, su señoría, se probará que el acusado siempre fue violento con su conviviente, la víctima, a pesar de que no hayan habido necesariamente denuncias de cada uno de los hechos anteriores. Esto efectivamente es una tendencia muy común en lo que significa la violencia de género. Y en ese sentido, asimismo, la violencia en contra de las mujeres, en cuanto a lo que significa la gravedad de los ataques, siempre va en escalada. En ese sentido, en este caso se dan todos los presupuestos para estar enfrente de un delito o en el fondo un ataque en contra de la violencia en contra de las mujeres, toda vez que la ola de violencia, la escalada de violencia va subiendo hasta llegar a el femicidio consumado, y en ese sentido es la expresión máxima del ejercicio de la violencia en contra de las mujeres. En ese sentido, su señoría, es extremadamente relevante tener en cuenta que acá la víctima no murió, sino que a ella la mataron, y en ese sentido fue el acusado quien dio muerte a su ex conviviente y ninguna otra persona. Eso constará no solamente por de las declaraciones contradictorias como constan en la carpeta investigativa por parte del acusado, sino que también por la prueba testimonial y pericial que se rendirán en este juicio. Concluyéndose, nosotros en ese sentido creemos que al momento del término del juicio, y aún sin que existe una declaración por parte del imputado en torno a reconocer el delito, de todas formas se va a lograr acreditar el hecho del ilícito que nosotros estamos en ese sentido persiguiendo. También por esta querellante se acreditará que la señora Mónica Mancilla, en ese sentido, la muerte de la mujer, deja devastada a toda su familia, quedando absolutamente deshecho. Pero no solamente a ellos, sino que a toda una comunidad, como son los habitantes de la isla Cahuachi, cada uno de los cuales ya no volverá a ser lo mismo producto de la muerte de la víctima efectuada por el acusado de estos autos. Y en ese sentido, la amplia extensión del mal causado a probar serán estimados también como un elemento fundamental
para que luego un veredicto condenatorio el acusado sea condenado por sus señorías a una pena alta y ejemplificadora producto de los graves hechos y consecuencias anteriormente mencionados. Y en ese sentido, nosotros solicitamos y ratificamos que se condene al acusado a la pena de presidio perpetuo calificado. Y esto, su señoría, lo solicitamos porque en ese sentido los estados partes de la Convención Belém do Pará, a propósito del artículo 7, letra B, tienen que adoptar todas las medidas jurídicas para en el fondo, investigar y sancionar la violencia en contra de las mujeres, y en ese sentido, nosotros creemos que la única manera eficaz en la cual efectivamente nosotros podemos estar dando cumplimiento a este mandato internacional que Chile tiene suscrito y ratificado es a propósito de una condena ejemplificadora en un crimen tan horrible como el que estamos enfrente. Por lo tanto, su señoría, nosotros nuevamente señalamos, solicitamos, luego de toda la prueba que será rendida de este juicio, que se condene por femicidio al acusado de estos autos y que la pena sea ejemplificadora por la extensión del mal causado que hasta el día de hoy sigue generando impacto en las personas involucradas. Muchas gracias. Bueno, entonces eso en cuanto a la querellante, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Se le va a otorgar asimismo la palabra entonces a la querellante Iván Haro, como bien se indicó, 7 minutos, son las 9:58. Gracias, magistrado. Durante el juicio, magistrado, se conocerá en detalle lo que ocurrió la mañana del día 19 de diciembre de 2019, en donde el acusado aquí presente, don Carlos Iván Vivar Vivar, quien mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente 17 años con la víctima, la que se manifestaba en estos concretos situaciones de convivencia y de permanencia en el domicilio de la víctima ubicado en el sector en la capilla de la isla de Cahuache. Durante dicho periodo, doña Mónica Mancilla Muñoz, como ya lo señalaron en los alegatos de apertura tanto del Ministerio Público como de los demás querellantes, fue víctima de violencia intrafamiliar por parte del acusado, tanto violencia física como psicológica. En razón por la que días anteriores a la muerte de la víctima, ésta lo echó de la casa y así se acreditará con varios testimonios de la prueba que se rendirá el día de hoy. Los hechos magistrados se desencadenan después de una fiesta realizada por una licenciatura escolar en la escuela ubicada en el sector La Capilla de la isla de Cahuache, en la cual concurrió tanto la víctima como el acusado. La acción del acusado no estuvo precedida de ninguna acción ni de aviso previo, concurriendo esta al domicilio de la víctima el día ya mencionado, circunstancias en que agredió reiteradamente con golpes de puños y patadas en el rostro, pecho, en los brazos y piernas para finalmente estrangularla hasta causarle la muerte por asfixia, y así fue señalado cuando magistrado señaló y relató las lesiones a las que fue encontrada la víctima de esta causa. Se acreditará así, su señoría, que doña Mónica Mancilla Muñoz fue víctima de violencia machista por parte del acusado. No se respetó por parte del acusado Vivar el derecho a doña Mónica a vivir a una vida libre de violencia, ni su derecho humano a la vida, porque como hombre y una concepción de dominio y control decidió ponerle fin a su vida por la simple razón que se va a acreditar durante este juicio, la razón de que ella decidió terminar su relación por tan constantes agresiones, tanto físicas y psicológicas, durante todo el periodo en el cual convivió. Esto que nos justifica, por supuesto, que el acusado haya decidido darle muerte. Eso es lo que se acreditará más allá de toda duda razonable. El dolor de sus hijos no tiene reparación alguna. Son 3 hijos entre los 25 y los 25 años actualmente que quedaron sin madre, sin el eje de una familia, una mujer trabajadora que vio truncado su proyecto de vida, su proyecto de familia por el accionar del acusado. Esta acción del acusado se encuadra en lo que previene el artículo 390 del Código Penal, parricidio, y conforme a la prueba que se presentará durante este juicio, se derribará la presunción de inocencia del acusado y se logrará que se dicte en este juicio un veredicto condenatorio y una sentencia en los términos que se ha
requerido por esta parte. Es todo lo que puedo señalar y con ello concluyen mis alegatos de apertura, magistrado. Perfecto. Entonces eso en cuanto a la creyente por Ivonne Aro. La defensa tiene sus 7 minutos, son las 10:02. Gracias, magistrado. Bueno, puede haber escuchado todos los alegatos, de haber sido defensor de don Carlos desde todo este tiempo. Lo único que voy a decir, fuera de mi teoría del caso, es que mi cliente no mató a doña Mónica Mancilla. Aparte de que no la mató, la prueba que fue recopilada a través de la investigación, la prueba que hoy día ustedes van a conocer durante estos días, adolece de una serie de irregularidades. Uno de mis contradictores se ha adelantado y le ha advertido al tribunal que la gran discusión de esta defensa a través de todas las audiencias y todas las discusiones que tuvimos, precisamente tienen que ver con la pureza de la prueba producida, con la ilegalidad de la prueba obtenida. La falta de participación de don Carlos Vivar no tan solo viene dada por el hecho de que mi cliente niega rotundamente haberle quitado la vida a quien fuera efectivamente su conviviente por más de 17 años, sino que derechamente porque la supuesta prueba obtenida, que a mi juicio no alcanza a ser prueba, sino que derechamente meros indicios creados ex profeso para imputar Defensa, al único sospechoso de esta causa. defensa, se nos desconectó el Ministerio Público, el fiscal. Tuvo, parece, un problema técnico. Le voy a pedir que aguardemos un segundo. Disculpe que lo haya interrumpido, pero a efectos de evitar cualquier tipo de nulidad o de inconveniente procesal, lo vamos a esperar que se pueda reconectar. Siento el tener que haberlo interrumpido de esta manera. Ahí creo que está volviendo ahí el fiscal. Señor fiscal, ¿nos escucha? Señor fiscal. Ahora sí. Sí, perfecto. ¿Me escuchan? ¿Me Como ven? decían. Sí, Sí, disculpe, su señoría, es que me botó el Zoom, no alcancé a escuchar el alegato de la defensa. ya. Defensa, Disculpe, entonces, colega, disculpe, colega. sí. Defensa son, bueno, puede retomar su Gracias, no hay alegato, inconveniente. son las 10:06 minutos. Perfecto. Bueno, decía que después de que se rinda la prueba en este juicio, no se va a poder acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación de mi cliente en la muerte de doña Mónica Mancilla. Efectivamente, él estuvo, yo con ella, fue conviviente de ella por más de 17 años, y un tiempo antes del fallecimiento de ella, ellos se habían separado, se habían distanciado, él se había ido a vivir a otro lugar, y efectivamente, después de eso,
se habían visto un par de veces también, él no tenía llaves de la casa, tenía cosas de él todavía en una bodega y en la casa, pues les va a contar. Por lo tanto, había habido también comunicación de manera voluntaria, insisto, nada sospechoso como uno pudiera pensar. Hay falta de participación porque la prueba obtenida en esta investigación fue obtenida con infracción de garantía, sobre todo aquellas que dicen relación con pruebas o evidencias que se levantaron en el domicilio de mi cliente. Mi cliente se fue a vivir a la casa de una tía, y si bien es cierto, él no es dueño de esa casa, las especies que fueron levantadas en ausencia de él, ¿cierto? Días después del fallecimiento de doña Mónica Mancilla, lo fueron sin la legalidad, sin la custodia, sin las garantías mínimas para entender que se trata de una prueba obtenida de manera legítima. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Ropas, prendas, cinturones, que son de propiedad de don Carlos Vivar, no de su tía, no de su primo con quien compartía la habitación, cosas de él, que le pertenecen a él, que pudieron ser obtenidas a través de la petición voluntaria que él las pudiera entregar. La policía no hizo eso, sino que derechamente, aprovechando la circunstancia de que la tía es una persona mayor de edad, prácticamente analfabeta, pero básico, una persona que entiende que viene la PDI, la autoridad, y le pide especies, ropas, ¿cierto?, de mi cliente, en la que mágicamente aparecen pelos de la víctima, en que aparece arena, ¿cierto?, que es coincidente, entre comillas, con arena encontrada en las prendas de la víctima. Arena que está en todos lados de la isla Cahuachi, en todos lados, sobre todo en todo el sector de donde vive, ¿cierto?, la víctima, en donde no vive sola, sino que hay una serie de vecinos, negocios, etc. Prueba sospechosa, levantamiento de una prenda de vestir, días después, en un tambor, lugar de trabajo, donde trabaja mi cliente, en una estación de Saesa, donde, por arte realmente increíble, la PDI llega, sabemos cómo, a ese tambor, en circunstancias que mi cliente tampoco está en el lugar de trabajo, no está, y llega a la PDI y encuentra una polera que supuestamente pertenece a la víctima, polera que asumo que tiene una talla totalmente distinta incluso a la talla de ropa que usa doña Mónica Mancilla. Eso es sospechoso, ese levantamiento es sospechoso, el levantamiento de las ropas legítimo porque no cuenta con la autorización del propietario de esas especies, no de la casa, de las especies, cuestión que se podría haber solucionado, habiéndole preguntado, insisto, y al obtener una respuesta negativa, con una orden judicial de incautación. Eso no existe. Eso, ¿cierto?, se examina, se pericia, y eso es lo que existe en contra de mi cliente. Eso es lo que ustedes van a escuchar. Van a escuchar la biografía, entre comillas, de supuesta violencia de mi cliente hacia doña Mónica, ¿cierto?, en circunstancias que este hecho es puntual. Se está analizando un hecho que ocurrió, se supone, en la madrugada del día 19 de diciembre, y se supone que mi cliente, ¿cierto?, estaba en ese evento, se retiró temprano, que se acostó temprano, ¿cierto? No existe prueba alguna que vincule a mi cliente en horas de la madrugada yendo al domicilio de doña Mónica. No existe, no hay. ¿Qué existe? Un testigo que van a escuchar, señora Bendaño, que supuestamente vio a mi cliente cerca de las 8 de la mañana entrando a la casa de doña Mónica. El cliente le va a explicar cómo él efectivamente fue al lugar, pero no a la casa de doña Mónica, de la cual no tiene llave, sino que va a un negocio para comparecer sus testigos que vieron a mi cliente antes de las 8, comprando en un negocio, pescando su camioneta y yéndose de ahí del sector, no entrando a la casa de doña Mónica. Eso es lo que surge como contradicción a la prueba que va a incorporar, ¿cierto?, la Fiscalía y los querellantes. Tenemos una serie de indicios que no alcanzan a ser prueba. Son meros indicios que no alcanzan a ser prueba. Cuando yo me pregunto, un femicidio que tiene una pena, ¿cierto?, de parte en presidio mayor en su grado máximo, pasando por perpetuo simple, pasando y llegando a perpetuo calificado, uno entiende que la prueba no puede ser indicio.
no puede ser indiciaria, no puede ser conectándola con otras pruebas para poder hacer, por suerte, una presunción de responsabilidad. Tiene que ser prueba completa porque usted me está pidiendo presidio perpetuo calificado, me está pidiendo 40 años de cárcel para que don Carlos, que hoy día tiene la edad que dijo, sumándole 40 años, salga muerto de la cárcel. Eso es evidente que no puede quedar entregado a meros indicios. Tiene que haber prueba que no se destruya y tiene que ser pura, cristalina, tiene que ser prueba que se haya producido mirando, respetando las garantías, ¿cierto?, de mi cliente. Es un caso plagado de prejuicios. Siempre se apuntó, no es efectivo que hayan habido varias líneas de investigación. Esto es falso. Aquí, la única línea de investigación que siempre surgió fue Carlos Vivar a raíz del anuncio y la sindicación que hace la hermana de doña Mónica. Doña Juana Mancilla fue la que dijo, Carlos Vivar tiene que ser porque él peleó con mi hermana y se fue días antes, ¿cierto?, porque tuvieron un conflicto. Ese es el puntapié inicial de esta investigación. Ese es el puntapié. Incluso hay otra persona que maneja un furgón, ¿cierto?, que dijo que había sido amenazada por unos rayados en un furgón, y todo eso se produce para incriminar a don Carlos. No existe prueba como la que conocemos, prueba, no indicios para incriminar a mi cliente. Por esa razón voy a solicitar la absolución de él, por cuanto, insisto, hay falta de participación, ilegalidad en la obtención de la prueba, de toda la prueba que voy a reclamar, hay prueba incriminatoria que no alcanza, y por lo demás, un caso plagado de prejuicios que vienen dados porque ustedes les van a insistir en que mi cliente supuestamente maltrató sistemáticamente a doña Mónica, cuestión que no se condice con las referencias, denuncias o antecedentes judiciales, alguno, ¿cierto?, en su contra. Esa situación va a ser reclamada también, él les va a poder aclarar esa situación y vamos a poder estar en condiciones de insistir en la inocencia completa y absoluta de don Carlos Vivar, solicitando su absolución, su señoría, de estos cargos. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, entonces eso en cuanto a los alegatos de apertura de la defensa. Bueno, la transmisión iba a ocupar este tiempo, este espacio, lo que tenía que ver con los alegatos. Ya vamos a proceder entonces a la incorporación de los medios de prueba y también obviamente